Evangelio de Lucas, capítulo 24. Hace poco escuchaba el testimonio de un joven que se había convertido al Señor, se había bautizado. El joven no sabía leer, tenía problemas para leer, lo poco que sabía él, porque lo había escuchado de lo que predicaban, lo que enseñaban en la iglesia. Y con el paso de los tiempos el joven se fue afirmando con Dios, pero conoció una jovencita en la iglesia que él se enamoró de ella, se enamoró perdidamente de ella. Ella no sabía nada, él oraba por ella, clamaba por ella, y resulta que al cabo de unos meses la muchacha se enamoró de otro joven y él se enteró porque el pastor presentó a la pareja que se iban a casar, y eso a él le fue como un golpe, como algo que lo tirara al suelo. El joven se apartó, se fue al mundo, empezó a volver a su vida pasada, a estar en las cantinas, a tomar, a beber, a perderse otra vez en el vicio. Hermanos, duró un tiempo sin ir a la iglesia, años pasaron para ir a la iglesia, y una noche el pastor de la iglesia donde él se congregaba sintió que le tocaron la puerta en la madrugada. Era ese joven que estaba borracho, estaba vuelto nada. Le dijo: pastor, perdónenme porque yo me aparté del Señor, quiero que ustedes oren por mí, pero mañana en la escuela dominical. Yo vengo mañana en la escuela dominical. Y el pastor estaba lleno: vamos a orar enseguida, vamos a orar enseguida, arrodíllese ahí. Y él decía: no, pastor, hoy no. Mire cómo estoy, la condición en la que estoy drogado, estoy lleno de alcohol, huelo a mal. Mejor mañana en la escuela dominical. Yo vengo temprano a las 9 de la mañana. Había unos hermanos allí, salió la pastora, salió uno de los sugieres que dormía en la iglesia. Vamos a orar. No, hoy no, mañana, pastor, yo vengo temprano. Con tal de que el hombre convenció a los pastores de no orar por él, el joven se fue. En la mañana, cuando el pastor se levanta que va a abrir la iglesia, afuera de la iglesia está la gente reunida, toda la iglesia. Le dice: el pastor, ¿no sabe lo que ha sucedido? No, ¿qué pasó? El joven que había venido en la noche amaneció muerto, asesinado. Porque es un instante, hermano. Un instante. Te puede decir que va a ir a salir ahora, que va a hacer una diligencia, que va a buscar algo, y la muerte le puede sorprender. Por eso es hoy, es ahora. Amén. El día de reconciliarse con Dios, el día de llevar a Jesús en el corazón. Amén. Lucas 24. Vamos a leer. Ya le digo el verso bíblico. Le vamos a iniciar. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. El mensaje de esta mañana es: el forastero camino de Emaús. Este mensaje yo no sabía, hermano, que Dios iba a bendecir tantas vidas a través de él. Lo he predicado más de 4 veces en este mes, donde me hayan invitado. Y Dios ha restaurado muchas vidas a través de este mensaje. Y sé que en esta mañana Dios va a restaurar muchas vidas a través de él. Lucas 24, 13 dice la escritura: y he aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados o vendados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno.
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, escuche eso, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro. Aleluya. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos todos de corazón para creer, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más, se fue de largo. Siéntese. Amén. A su nombre damos gloria. Solamente un escritor y un historiador como Lucas nos narra una historia, mis amados hermanos, tan profunda, llena de tristeza y llena de misericordia por parte de Dios. En aquellos días había acontecido lo que Jesús había profetizado a sus discípulos y enseñado en secreto: que Jesús iba a padecer en aquellos días muerte, persecución, crucifixión, derramamiento de toda su sangre por la salvación de todos los hombres y los pecadores. Amén. Estaba profetizado que Jesús iba a morir y que iba a cargar en sus hombros el pecado de toda la humanidad. Esto lo sabían sus discípulos, esto lo sabían sus más allegados, esto lo sabían sus amigos, aleluya, a quienes Él había enseñado cada día y cada noche que tenía que padecer, que tenía que subir a Jerusalén a entregar su vida, que tenía que ir y pagar por el pecado de todos los hombres. Pero algo aconteció, que cuando Cristo muere, mis amados hermanos, la fe de los discípulos, la fe de todos los creyentes que en Él creían, que le seguían, que confiaban en Él, que caminaban con Él, fue estremecida en extremo, fue estremecida, fue quitada de sus corazones, a tal punto de llegar a pensar que durante 3 años y medio habían perdido el tiempo siguiendo a alguien que iba a morir de esa manera. Los discípulos que iban camino a su territorio, a su pueblo, a su tierra natal, con la intención de decir: hemos perdido el tiempo siguiendo a ese hombre, ahora nos volvemos a nuestros asuntos, ahora me vuelvo a mi ciudad, me vuelvo al pueblo de donde yo nací, porque sinceramente este hombre no era el que esperábamos. Amén. Porque la muerte, hermano Álvaro, trae una crisis en la esperanza de la humanidad. Cuando un ser querido se muere, y es entendible que todos aquellos que se les muere un ser querido golpeen el cajón diciendo: llévame contigo, esto se acabó, ya no tengo vida, tú eras mi vida. Y la persona, como que uno piensa y dice: esa persona está delirando. No, es que el dolor de la muerte ocasiona eso en el corazón, que la esperanza se muera, que la esperanza se vaya, que la vida de la persona sienta también de caer con el que está en el cajón. La muerte de Jesús golpeó a sus discípulos, golpeó a sus hermanos, golpeó a los más cercanos que estaban con Él, a tal punto de huir, de seguir su camino, de volver a su vida pasada. Aleluya. La viuda de Naín, que iba cargando a su niño en su féretro, había perdido a su esposo y ahora, perdiendo a su hijo, iba llorando destruida, iba caminando detrás del cajón con la intención de también ella morir en ese mismo día. Pregúntele a Sara cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo. Cuando Abraham partió con el niño para crucificarlo en el monte Moriah, Sara murió de la impresión. Porque cuando hay muerte, hermano, se pierde la esperanza.
se nubla la fe. El enemigo toma ventaja de que la muerte viene al hombre para decirle: Dios, esto se ha acabado, esto se terminó, ya no hay esperanza. ¿Para qué vas a creer en alguien que prometió darnos gloria, resurrección, poder, unción? Alguien que resucitó muerto y no tuvo la capacidad de levantarse, de bajarse de esa cruz y morir de la manera como murió. Amén. A su nombre. Porque la muerte trae pérdida de la esperanza. Una mujer que había en aquellos días padecido una hambruna terrible en su tierra, le dijo a su marido: vámonos a una tierra de aquí cercana, donde podamos conseguir un trabajo, donde podamos trabajar, donde podamos sustentarnos, porque en esta tierra hay sequía, hay hambre. Hablando de Noemí. Noemí se lleva a su esposo, se lleva a sus 2 hijos y a sus 2 nueras. Amén. Pero ella no sabía, mis amados hermanos, que en aquel lugar donde ella había partido, la muerte iba a sorprender a su marido y también iba a sorprender a sus 2 hijos. A tal punto que Noemí, cuando se siente devastada por la muerte de su marido y de sus 2 hijos, le dice a sus 2 nueras: mira, ya yo no tengo nada, no hay esperanza de vida, yo me voy a devolver a mi tierra de donde yo nací para morir allá, a ver si la voluntad de Dios quiere que yo también me muera. Y ella le dice a sus 2 nueras: váyanse a sus tierras y consíganse un esposo que las sustente, porque la esperanza que yo tenía puesta en mi marido y en mis 2 hijos se ha acabado. Una de ellas le dice: bueno, está bien, yo me voy a la tierra de donde yo vine, yo me voy al territorio, porque eso sucede, mis amados hermanos, cuando la muerte viene y toca tu puerta. Muchos se alejan de la presencia de Dios, muchos toman la decisión de decir: no voy más. Y esa mujer partió con sus maletas para su tierra. Pero había una, mis amados hermanos, que le dijo: mira, conociendo el momento de sufrimiento que ella estaba padeciendo, la otra nuera le dice, así como las nueras dicen a sus suegras: suegra, yo me voy contigo. La tierra donde tú vives, esa será mi tierra. El Dios a quien tú decidas adorar, ese será mi Dios. Amén, gloria a Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Amén. Porque cuando alguien está padeciendo esto, mis amados hermanos, nosotros solemos inmediatamente señalar y decir y buscar la causa por la cual la persona está padeciendo eso. Eso es seguro que está en pecado, por eso Dios la está castigando. Eso es seguro que está mal delante de Dios, que no está en oración, que no está en ayuno. Amén. Nosotros solemos inmediatamente sacar conclusiones de los problemas y los padecimientos de las demás personas, pero no sabemos, mis amados hermanos, que cuando tú actúas con una palabra de fe, con una palabra de amor, con una palabra de esperanza, despiertas en esa persona nuevamente la fe de Dios, la esperanza del Señor. Noemí le dijo: mire, yo estoy seguro que si Noemí tuviera la potestad de cambiarse el nombre en aquel momento, se hubiera colocado Mara, porque en amargura de espíritu estaba ella. Y no hay nada más, hermano, allegado a lo que es una crisis de esperanza, cuando la esperanza se pierde. Amén. En el caminar de nuestras vidas, mis amados hermanos, seremos invadidos muchas veces por ciertos sentimientos de fracaso, aleluya, por ciertos sentimientos, aleluya, de pérdida, por ciertos sentimientos de humillación, que diremos: no sirvo para nada, ¿qué hago en este camino? Amén. Se me ha ido la fe, se me ha ido la esperanza. Pero mis amados hermanos, tenemos como ejemplo, bendito sea el nombre de Dios, que Noemí reavivió la esperanza cuando esta mujer le dijo de esta manera. Pues ella dijo: espérate aquí, que yo tengo un pariente en mi tierra con el cual yo puedo redimirte a ti. Amén. Bendito sea Dios.
El profeta Ezequiel decía que heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Amén. Satanás atacó a Cristo, hirió al pastor y sus ovejas fueron dispersas. Sus discípulos, los más allegados, los que decían: yo estaré contigo hasta la muerte, yo iré contigo si es necesario hasta la muerte, Señor, yo iré contigo si es necesario a pelear, a batallar. Incluso uno de ellos sacó una espada en cierto momento para herir a un hombre que venía a atrapar a Jesús de Nazaret. Pero Jesucristo le dijo: yo no he venido a traer espada, he venido a traer misericordia. Amén. Todos aquellos que decían: estaremos contigo, Jesús, si es necesario hasta la muerte. Pues en aquella hora, cuando Jesús fue apresado, todos huyeron, todos corrieron. Jesús le dijo así en cierto momento a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre para que cuando esto suceda, vuestra fe no falte. Y cuando Satanás zarandeó al pueblo de Dios, cuando Satanás zarandeó a los discípulos, la fe faltó. Aleluya. Amén. Cuando Satanás zarandeó al grupo de los discípulos, la fe les faltó. Porque Jesús seguía de cerca, Pedro seguía de cerca a Jesús en el pretorio, donde lo tenían amarrado. Y una mujer se le acercó y le dijo: tú estabas con ellos, tú eras uno de ellos. Y él le dijo: no lo conozco. Después, dándose la vuelta del otro lado, un hombre se lo encontró y le dijo: tú caminas como él y te vistes como él. Y Jesús le dijo, y Pedro dijo: no lo conozco. Y por tercera vez le dijeron: tú hablas como él y andabas caminando con él donde él caminaba. Y Pedro dijo: yo no conozco a tal hombre. Cantando el gallo, Jesucristo levantó su mirada, mirándolo fijamente, le dijo con su mirada: ¿te acuerdas que te dije que Satanás te había pedido para zarandearte? Y yo he rogado al Padre para que cuando esto suceda, la fe no te faltara. Pero como la muerte crea una crisis de fe y de esperanza, Pedro fue cegado por la persecución, por el miedo, por el terror, negando a su Señor en su corazón. En aquel momento se cumplió lo que Jesús le había dicho a Pedro: la fe va a ser zarandeada en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. La continuación del capítulo 11, donde se habla de un tema muy importante y muy fascinante, que se llama los héroes de la fe, nos muestra ese capítulo, mis amados hermanos, que ser héroe de la fe no es creer en Dios, no es seguir a Dios. Ser héroe de la fe no es hacer milagros, no es tener dones, no es tener la capacidad, hermano, de hablar bien, de cantar bien. Tener fe era la capacidad de soportar el sufrimiento, de llegar hasta el final, hasta donde Dios te llamó, de tener la capacidad de decir no al pecado, de tener la capacidad de llevar en tus hombros la carga de una familia, de un pueblo entero. Todos estos hombres que se mencionan como héroes de la fe padecieron hasta la muerte. Dice el escritor de los Hebreos que las mujeres enterraban a sus hijos, recogían a sus hijos de la guerra, ellas mismas salían a buscar a sus hijos a la guerra y los encontraban muertos, asaeteados, flechados, derramando su sangre, y ellas mismas los cogían, los cargaban, no lloraban. ¡Aleluya!
enterraban a sus hijos y daban gloria al Dios de los cielos. Profetas como Isaías, a quien Dios escogió entre la riqueza, la realeza, aserrado por la mitad por un rey, muerto aserrado por la mitad. Jeremías, un joven que Dios llamó a temprana edad, cuando profetizaba le pegaban cachetadas, lo golpeaban, lo escupían, lo llevaban amarrado, lo tiraban en una alcantarilla con heces hasta la garganta, con ratas y cucarachas en aquel lugar. Aleluya. Y él le decía a Dios: cada vez que yo profetizo, me acontecen todas estas cosas. Me pegan, me escupen, me amarran, me llevan, me tiran para aquí, me tiran para allá. Ya no quiero más esto, Señor. Ya no quiero profetizar más en tu nombre, porque cada vez que lo hago, mira lo que pasa. He intentado muchas veces dejar de hacer esto, pero hay un fuego dentro de mí que no me deja apartarme de tus caminos. Amén. La fe, mis amados hermanos, de estos hombres lo llevó a hacer estas cosas, a sufrir, a padecer, a llorar. Y el escritor de los Hebreos dice que por tanto nosotros también como ellos, mis amados hermanos, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos que nos observan, que nos miran cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo somos, aleluya, delante de los ojos del Señor, tenemos una gran nube de testigos que dicen: este evangélico, por más que sufra, por más que llora, por más que padece persecución, que padece tribulación, lo vemos gozoso, glorificando a Dios en todos sus momentos. Amén. Y coloca como ejemplo el escritor de los Hebreos al máximo exponente de la fe. Y el máximo exponente de la fe no porque hizo milagros, no porque predicaba bien, no porque levantaba muertos. El máximo exponente de la fe, porque dice que Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe cuál fue el gozo puesto delante de Él? Estos que están aquí sentados. Él padeció el sufrimiento más grande que ha habido sobre la tierra, pero Él se gozó de que esa muerte traía como fruto una iglesia, unos seguidores, un séquito de seguidores, un remanente, aleluya. Cuando Él vio el gozo puesto delante de Él, entonces dice: sufrió la cruz. Jesucristo fue el autor de la fe, fue quien tuvo fe hasta el momento de su muerte, hasta lo más duro, hasta lo más terrible, hasta aquel momento donde sus gotas de sudor eran sangre, porque la opresión causada en su cuerpo hacía que sus vasos sanguíneos se explotaran de tanta presión que sentía. Decía, aleluya: angustiado estoy hasta la muerte. Y tratando de buscar un amigo, alguien que lo ayudara en el momento más difícil, le decía a sus hermanos, a Pedro, a Juan: ayúdenme a orar. Y caminaba el Señor con impaciencia, porque se acercaba el momento, y Él le decía: ayúdenme a orar, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Los discípulos se quedaban dormidos, tenían que bajar los ángeles del cielo a fortalecerlo, a levantar sus manos, a decirle: por fuerza Jesús, fuerza Mesías, fuerza Yeshua, fuerza, aleluya. Mira el gozo puesto delante de ti, mira el séquito, mira por quién vas a morir, mira por quién vas a derramar tu sangre, mira por quién vas a padecer en la cruz. Y Jesús levantaba sus manos y decía: Padre, gracias te doy, que aleluya, que si es por mi voluntad yo no fuera a la cruz, pero que se haga tu voluntad, porque así lo ha querido el Padre, que tu copa la pueda beber con esta hora. Aleluya. Caminó Moisés siendo el elegido para ser el faraón. Dice: dejando atrás aquellas promesas que tenía de ser un emperador mundial. Dice: caminaba
con la mira puesta, no en un imperio, no en una ciudad, sino en una ciudad celestial, la cual anhelaba ardientemente. Amén. Moisés por la fe abandonó todas aquellas cosas que para él era un placer, que para él eran lo máximo, la mejor posición, ser el emperador, ser el faraón de aquel tiempo, ser el dueño, el rey de reyes, el absoluto. Pero por la fe decidió seguir a Dios y padecer en su cuerpo el maltrato de su familia, el maltrato de su pueblo. Eso es tener fe. Tener fe no es tener milagro, poder, unción. Tener fe es que usted sea llamado héroe de la fe, que usted llegue hasta el final. Es que usted diga: vencí, amén, llegué, arrastrado, golpeado, herido, pero llegué. Amén, apláudelo. El verso 16 de Lucas 24 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermano, iban caminando rumbo a su tierra natal, discutiendo entre ellos dos. Mira, qué falsedad, hemos seguido a un hombre falso, a un profeta más. Iban caminando y hablando, y Jesús iba caminando con ellos, allí al lado de ellos, pero su falta de fe, su insensatez, su incredulidad de no creer las palabras de Jesús, iban velados los ojos, iban vendados los ojos, no podían verle, no podían reconocerle, porque más grande era, mis amados hermanos, la incredulidad que ellos tenían a causa de los acontecimientos en días pasados que Jesús había profetizado, que el mismo Jesús que estaba allí al lado de ellos. Y eso suele pasarnos, que en momentos difíciles nosotros podemos perder la visión, podemos perder la fe, podemos perder la esperanza, no podemos ver a Dios que está a nuestro lado. Y muchos de nosotros caminamos con falta de fe, pero con Jesús al lado. Muchos de nosotros caminamos, retrocedemos y Jesús al lado. Muchos de nosotros pecamos, ofendemos a Dios, pero con Jesús al lado. No podemos verle, no podemos palpar su presencia porque estamos velados. Porque la muerte, mis amados hermanos, ocasiona que nuestros ojos, que nuestra vida entre en confusión. Amén. Para muchos de ellos Jesucristo sencillamente fue un gran personaje, un iluminado, un gran sabio, un maestro más, un rabino más. El verso 15, verso 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y Jesús iba escuchando todo lo que decía. Ese hombre no era el ungido. Ese hombre no era el que esperábamos. Porque los fariseos y los celotes habían predicado que Jesús era un rey lleno de magnificencia, un rey con poderío. Nosotros esperábamos a un rey que nos librara, amén, del yugo de los romanos. Pero este hombre murió como un miserable más, como un ladrón, como un malhechor. No era él. Iban discutiendo entre sí y Jesús escuchando todo lo que ellos decían. Amén. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Les recuerdo otra vez estas cosas, y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. A tal punto, mis amados hermanos, que Jesús tuvo que otra vez volver a evangelizar a los evangélicos, otra vez enseñarle quién era el Cristo, cómo profetizaron de él,
qué le iba a suceder en la tierra. Los que ya habían sido predicados y evangelizados y caminados y durado muchos años con él, escuchando sus enseñanzas, otra vez Jesús se toma la tarea de ir nuevamente a evangelizarlos y a enseñarles que era necesario que estas cosas sucedieran en la vida del Señor Jesús, que padeciera, que fuera muerto en manos de pecadores, amén, y que después de su muerte subiera a su gloria, tal cual como Moisés y los profetas lo habían declarado. Y mientras ellos caminaban, él iba hablándoles, iba enseñándoles, iba, aleluya, redarguyéndoles. Amén. Lucas 24:32 dice: y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él hablaba del camino y cuando nos abría las escrituras. Escuche esto, hermano, que llegaron a un punto en donde ellos se dijeron: espérate aquí, que parece que esto yo lo había vivido anteriormente. Cuando escuchábamos hablar al maestro, algo sucedía, que nuestro corazón, a la misma manera como Jeremías decía, hay algo en mi corazón que no me permite apartarme de Dios, que es el fuego que siento dentro de mí, que me inspira, que me lleva nuevamente, que me da la fuerza de seguir predicando. Estos discípulos iban caminando y sentían un ardor en sus corazones y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos abría las escrituras. Hermano, porque por muy lejos que usted se vaya, por muy largo el camino que usted coja para decir no voy más, Jesús va a ir otra vez a tocarte. Jesús va a ir nuevamente a buscarte. Jesús te va a seguir en el camino. Jesús se te va a aparecer en el camino. Jesús va a volver a tocar las fibras de tu corazón para decirte: yo soy, yo era y yo seré por los siglos de los siglos. Jesús no abandona su obra. El que comenzó la primera obra, Él la terminará. El que comenzó la buena obra, Él la concluirá. Hermano querido, por muchos problemas que usted esté pasando y por muchos deseos que usted tenga de irse, Jesús está contigo. Amén. Juan capítulo 21, verso 2 al 4. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro, ¿qué dijo después de la muerte de su maestro? ¿Voy a qué? Me voy a mi vida pasada. Después de la muerte de su Señor, dijo: me voy a pescar. Y Jesús le había dicho en tiempos anteriores: no será más pescador de peces, sino pescador de hombres. Pero la muerte lo golpeó tanto, la muerte de su maestro, lo golpeó tanto a ese hombre, aquel hombre a quien Jesús le dijo: sobre esa verdad que tú has dicho, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca, esa verdad que tú has dicho, de que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, yo edificaré mi iglesia. Te entrego, Pedro, la autoridad, te entrego las llaves del reino. Tienes potestad para atar en los cielos, y lo que sea atado en los cielos será atado en la tierra, y lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Te doy la potestad, Pedro, de dirigir esta iglesia. Y este hombre, apenas su maestro es asesinado, dice: voy a pescar otra vez, vuelvo a mis asuntos, vuelvo a mi trabajo, vuelvo a mi tierra, vuelvo a mis negocios. Amén. Y los otros dijeron: vamos nosotros también contigo. Hermano, los escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Juan, como Santiago, como Pedro,
dijeron, no es necesario seguir al Señor más. Satanás estaba cumpliendo con su objetivo de dispersar a la iglesia que Jesús había constituido. Satanás estaba dando en el blanco. Tan solamente con la muerte de su maestro, Satanás estaba dando en el blanco. Con la muerte de su maestro, Satanás estaba dando en el blanco. Hermano, estaba disipando la iglesia. Aquello que Jesús hizo por 3 años y medio de enseñar a estos hombres, Satanás lo había derribado con tan solo 3 días. Pedro dice, me vuelvo a mis caminos otra vez. Me vuelvo a pescar. Los otros discípulos también dijeron lo mismo. Vámonos otra vez a nuestras labores. Pero tenemos un Dios tan maravilloso, hermano, que Él pasa por alto muchas veces los tiempos de nuestra ignorancia. Que a veces las decisiones que tomamos por dejarnos llevar del momento, Dios a veces las pasa por alto y dice, qué niños son estos hombres que toman decisiones a la ligera, que actúan a la ligera. ¿Sabe qué hizo Jesús? Después de haber resucitado, estos hombres estaban en el mar batallando contra las olas, intentando pescar en la noche y no pescaron nada. Cuando se decidieron salir del mar, ¿saben quién los estaba esperando en la playa? Jesús. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor. Es impresionante que Jesús, después de resucitar, tuvo que convencer nuevamente a sus discípulos del Evangelio. Primero de Corintios capítulo 15, verso 3 al 7. Pablo dice con la inspiración del Espíritu Santo esto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a qué, y que apareció a quién, a Pedro, Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos. Ay, Dios mío, para restaurar su fe. Apareció a más de 500 hermanos. Usted sabe que dice uno cuando alguien se muere, que descanse en paz. Y Jesús no descansó en paz. Jesús, después de haber resucitado, duró 40 días visitando a los evangélicos otra vez. Más de 500 hermanos que se habían descartado, que se habían ido al mundo otra vez, que habían vuelto sus espaldas nuevamente a la palabra del Señor y llegar hasta el punto de decir, perdimos el tiempo. Pablo dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Santiago, su hermano, a Jacobo. Y por último, se me apareció a mí, que soy un abortivo. ¿Usted sabe lo que es un abortivo, hermano? Un aborto que no tiene vida. Pablo dice, después se me apareció a mí, que soy un aborto, un abortivo, algo que no tiene vida. Porque Jesús, hermano, quería restaurar a la iglesia del Señor en aquellos días. Jesús no iba a abandonar su obra. Jesús no abandona su obra, hermano. Jesús está contigo. Jesús camina contigo. Cuando tú desmayas, Él te va a buscar. Cuando tú dices, me voy otra vez al mundo, Él te va a esperar allá donde tú estás. Él te va a tocar a la puerta. Él te va a clamar, a decir, vuelve, hijo mío. No te vayas, hijo mío. No mueras, soporta, hijo mío. Yo estoy contigo, hijo mío. Aleluya, porque yo vencí al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. En esta tierra tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo vencí al mundo. Aleluya. Y Jesús mira a Pedro fijamente en la playa.
Le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: yo te amo, Señor. Amén. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas que te dije que sobre la verdad que Dios te ha revelado, yo voy a edificar mi iglesia? Y te di potestad, te di autoridad. Ve y cumple con lo que te dije. Le dice nuevamente: Jesús, Pedro, ¿me amas? Golpeando Jesús al corazón de Pedro. Pedro, si me amas, tienes que seguirme. Van a venir momentos difíciles, pruebas, dificultades, pero es necesario que tú me ames para que puedas soportar lo que viene más adelante. Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? Pedro dice: yo te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Vuelve Jesús a mirarlo por última vez a los ojos. Porque así como lo miró 3 veces cuando él dijo: no te conozco, no conozco a tal hombre, yo no ando con ese hombre, que Jesús lo miró y le dije: ¿te acuerdas que te dije que Satanás te iba a zarandear? Jesús lo miró fijamente 3 veces a él para restaurarlo, para decirle: estoy contigo. Aleluya, desde el momento en que yo me vaya a los cielos, tú vas a quedar a cargo de esta iglesia. Vas a padecer, es necesario que padezca. Pablo decía: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. He padecido mucho, he llorado, he naufragado, he sido azotado 2 veces, he sido sacado muerto de la aleluya Tesalónica. El peligro de muertes muchas veces, el peligro de ríos muchas veces. Cuando llegó a Galacia, adquirió una enfermedad mortal que tenía que cruzar las montañas Tauro para llegar a Antioquía de Pisidia, donde había médicos que podían curar la enfermedad de Pablo. Y cuando el jovencito Marcos vio las montañas, vio el peligro, que ese territorio era malo, perverso, lleno de ladrones, de asesinos, de ríos, de culebras, de animales peligrosos, Marcos dijo: me devuelvo. Amén. Porque Pablo sabía que salía de su casa, pero no sabía si iba a devolverse, si iba a volver a casa. Amén. Lucas 24, 28. Estamos terminando. Dice: llegaron a la aldea a donde iban. La aldea se encontraba a unos 12, 13 kilómetros de distancia. Es decir, habían caminado como a distancia de Galapa, más o menos. En toda esa caminata Jesús iba con ellos, tratando de convencerlos que se devolvieran a Jerusalén. Y dice: y él hizo como que se iba de largo, o como que iba de lejos. Mas ellos le dijeron a quedarse diciéndote: quédate, Señor, ya se hace tarde. Le dice: ya ha declinado el día. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron ¿qué? Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hermano, meter a Jesús otra vez en tu casa te hace recobrar la vista. Te quita la venda de los ojos. La esperanza sale otra vez. La luz vuelve a iluminar tu vida. Amén. De allí fue escrito aquel cántico que dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Y Jesús, entrando con ellos a su casa, partió el pan con ellos, les dio a comer, y sus ojos fueron abiertos. Pudieron reconocer en aquella hora que caminar tan lejos, aleluya, que habían desobedecido al Señor, que les había faltado la fe, que habían fallado,
Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo llegó para restaurar la vida de aquellos hombres, para restaurar a sus discípulos, para restaurar a todo su pueblo, a todo aquel que está padeciendo en este momento falta de fe. Amén. Colóquese sobre sus pies. Aleluya. No ardía mi corazón cuando él hablaba estas cosas. No arde tu corazón, mi iglesia, cuando Dios te habla. No arde tu vida cuando Jesús te habla. Aleluya. Cristo quiere restaurarte en esta mañana. Cristo quiere restaurar tu vida, restaurar tu alma. Dile: Señor, no te vayas de largo hoy, Señor. No te vayas de largo, Señor. No, compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Dile que venga tu vida otra vez. Me ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan, y en ella el tentador acechará. Y no me dejes solo en el camino. Ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo te ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Restaura, Dios, en esta mañana. Levanta el caído, Dios. Aumenta la fe, Señor, de que no tienes. Aumenta la fuerza de que no tienes. Visítanos, Señor, otra vez. Ven a nuestras casas, Dios mío. Visita nuestras almas. Aviva, Señor, nuestras vidas una vez más. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. No lo dejes ir, iglesia, no lo dejes pasar de largo. Invítalo a tu casa, invítalo a tu vida. Aleluya. Hazlo tu morada permanente.
buscarte. Gracias por seguirnos cuando nos vamos lejos. Gracias por ir a rescatar. Dejas a las 99 igual por la que se perdió. Gracias, Señor, por venir a nuestras vidas, por venir a nuestras almas. Dios mío, tú no abandonas tu obra, Señor. Tú la terminas, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Aleluya. Quiero que me veas como un buen amigo en el cual seguro Confía en Él. tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esta historia empieza en el año 0. Aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Yo quiero llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta